Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Ebexel Deita y yo escogí el tema del lenguaje no verbal. A continuación, en este tema se divide en 4 secciones que las veremos, que será el paralenguaje, proxémica, kinestésica y artefactual. Bueno, en este tema yo tengo el gusto de presentar eh, el lenguaje no verbal, ya que en nuestra vida se vive el día a día y muchas veces pasa desapercibido el lenguaje no verbal. Cuando pensamos en la comunicación, generalmente creemos que es lo más importante son las palabras, pero sin embargo ya hay diversos estudios que demuestran que gran parte del mensaje que transmitimos depende de elementos que son tales como los no verbales, los gestos, la postura corporal, el tono de voz, la distancia que mantenemos con otras personas e incluso la forma en que vestimos o presentamos nuestra imagen. En el ámbito educativo, el lenguaje no verbal tiene un papel fundamental, es uno de los pilares, ya que el docente no solo enseña mediante explicaciones o contenidos escritos, también se comunica a través de la expresión facial, la manera en que observa a sus alumnos, el movimiento de sus manos, la cercanía que mantiene con cada uno de estos alumnos o el grupo y el entusiasmo en que refleja en su voz. De misma manera también depende el entorno, el aula, ya que todo dentro de este ámbito se refleja, y ya que de mismo modo los estudiantes pueden reflejar en sus actitudes o expresar desinterés, aburrimiento, inseguridad, confianza o motivación, pero a través de señales no verbales. Comprender el lenguaje no verbal también permite crear mejor la convivencia escolar, fortalecer la relación entre docentes y estudiantes y también favorece el aprendizaje de manera positiva. ¿Qué es el lenguaje no verbal? El lenguaje no verbal es un conjunto de señales que se acompañan o se sustituyen las palabras durante la comunicación. Estas señales transmiten emociones, actitudes, estados de ánimo, intenciones o incluso información a través de la personalidad de quien lo comunica. Esto se ha demostrado en muchas ocasiones, ya que la comunicación efectiva requiere coherencia entre el lenguaje verbal y el no verbal. Dentro de la educación, dominar el lenguaje no verbal permite crear confianza, motivar la participación y fortalecer el aprendizaje significativo. Vamos a empezar a hablar sobre el paralenguaje. ¿Qué es? El paralenguaje hace referencia a todas las características de la voz que acompañan el mensaje verbal, tales como es el tono de la voz, el volumen, la velocidad al hablar, las pausas, la entonación, el ritmo y las emociones reflejadas mediante la voz. Aunque las, aunque las palabras sean exactamente las mismas, el significado puede cambiar completamente dependiendo de cómo se pronuncian. Un ejemplo de esto puede ser la frase muy bien, puede expresar felicitación, ironía, enojo, desinterés, alegría, y todo esto depende del tono en que se emplee. Un ejemplo que yo coloqué fue que ocurre cuando un profesor explica un tema complejo. Si habla demasiado rápido, los alumnos tendrán dificultades para comprender. En cambio, si modula adecuadamente la velocidad, realiza pausas estratégicas y utiliza diferentes entonaciones, facilitará el aprendizaje. El paralenguaje también ayuda a transmitir seguridad, liderazgo dentro del salón de clase. Continuamos con el siguiente subtema, que es proxémica. ¿Qué es proxémica? Estudia el uso del espacio durante la comunicación, es decir, la distancia física que mantenemos con otras personas. El antropólogo Edward Hall clasifica 4 tipos principales de distancia, que es la distancia íntima, la distancia personal, la distancia social y la distancia pública. Cada una tiene funciones diferentes dependiendo del contexto.
Por ejemplo, cuando un profesor permanece únicamente detrás del escritorio durante toda la clase puede generar mayor distancia emocional con sus estudiantes. En cambio, cuando éste se encuentra desplazado por el aula, observa el trabajo de sus alumnos y puede mantener una cercanía respetuosa porque también logra una interacción con ellos y se mantiene a la atención tanto los alumnos del docente y el docente de los alumnos. También la distribución del mobiliario forma parte de la proxémica. El tercer componente es kinésica. La kinésica estudia todos los movimientos corporales que se transmiten información, en los que se pueden incluir expresiones faciales, gestos, sonrisas, miradas, movimientos de manos, una postura corporal, el movimiento de la cabeza y hasta la forma en caminar. Cuando nosotros mantenemos constantemente, incluso permanecemos en silencio, y en la educación, la expresión corporal del docente influye considerablemente en la motivación del grupo. Este, en contraste, bueno, podemos ver que cuando cruzar constantemente los brazos, evitar la mirada hacia los alumnos o mostrar rigidez corporal puede mantener como o demostrar como si tuvieras un desinterés o una falta de apertura. Y los estudiantes también manifiestan su estado emocional mediante la kinestésica. Un ejemplo de lo que pues, puede ser es mirar constantemente hacia abajo, refleja esto inseguridad, inclinar el cuerpo hacia adelante demuestra desinterés, bostezar continuamente puede indicar cansancio o aburrimiento, levantar la mano expresa disposición para participar y asentir con la cabeza indica comprensión. Por eso es importante notar o observar todas estas señales porque al docente le permite adaptar sus estrategias de enseñanza y atender mejor las necesidades del grupo. El cuarto componente es el lenguaje artefactual. El lenguaje artefactual se refiere a todos los elementos materiales que forman parte de la imagen de una persona y del entorno donde se desarrolla la comunicación. Los aspectos que se incluyen son como la vestimenta, el uniforme, los accesorios, el peinado, los colores utilizados, los materiales didácticos, hasta la decoración del aula, el orden y la limpieza del espacio. Unos ejemplos que yo coloqué es que aunque muchas veces no somos conscientes, estos elementos también comunican. Dentro del contexto escolar, un aula limpia, organizada y muy bien iluminada transmite profesionalismo, seguridad, disposición para aprender. También la imagen del docente refleja orden, responsabilidad y genera confianza entre todos los estudiantes. Los recursos visuales también forman parte del lenguaje artefactual, que pueden ser los carteles, pizarrones, presentadores digitales, modelos tridimensionales, infografías, materiales educativos para reforzar el aprendizaje. Por ello, el lenguaje artefactual contribuye a crear un ambiente educativo atractivos e inclusivos. Para ir cerrando, vamos a ir mencionando la importancia del lenguaje no verbal en la educación. El lenguaje no verbal aporta múltiples beneficios al proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos está favorecer una comunicación clara, incrementar la motivación del alumnado, facilitar la comprensión de contenidos, reducir malentendidos, fortalece la empatía, mejora la convivencia escolar, incrementa participación, genera ambientes de confianza, refuerza el liderazgo docente, favorece la inclusión educativa. Cuando los docentes y estudiantes aprenden a interpretar correctamente las señales no verbales, la comunicación se vuelve mucho más efectivo y esto repercute tanto en el rendimiento académico como en el desarrollo emocional. Para concluir, puedo afirmar que el lenguaje no verbal constituye uno de los pilares más importantes dentro de la comunicación, porque no basta solo con conocer un tema, sino también expresarlo correctamente con las palabras. También es indispensable cuidar
nuestra manera en la que utilizamos nuestra voz, nuestros gestos, nuestra postura corporal, la distancia con los demás y también nuestra imagen que proyectamos. En el ámbito educativo, el paralenguaje, la proxémica, la kinestésica y el lenguaje artefactual trabajan de manera conjunta para fortalecer el aprendizaje, favorecer la convivencia y construir relaciones basadas en el respeto y confianza. Como futuros profesionalistas educadores, debemos desarrollar la capacidad de reconocer estos elementos para comunicarnos de manera asertiva y efectiva. Y recordemos que muchas veces nuestro cuerpo habla antes que las palabras y que una sonrisa, una mirada de apoyo, un tono amable, un espacio de confianza puede convertirse en una de las herramientas más poderosas que tenemos al estar enfrente de cualquier explicación académica. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.